Ahí está. Ya. Bueno, chiquillos, hoy día lo que vamos a ver básicamente en esta ayudantía va a ser todo lo que tiene que ver con cintas transportadoras, que ustedes ya lo vieron con el profesor. Em, Como conceptos importantes, tenemos que analizar que estas cintas van a ser competitivamente analizables con camiones si tenemos distancias largas. ¿Esto por qué tiene que ver? Bueno, básicamente con el dinamismo del rajo y con la limitación de volver a tocar ese lugar, tal como el profesor los comentó en clase. Los camiones recorren por lo general pendientes máximas de 12% versus una cinta que podemos tener hasta 30% ya. ¿Qué produce eso? Que las distancias se disminuyan en un tercio. Otra cosa importante es que la infraestructura es mucho menor en comparación a realizar caminos y tener que mantenerlos, sin contar también la disminución de la contaminación que nosotros vamos a tener. Y algo importante es que se requiere un chancador al interior de la mina para poder tratar el mineral y controlar la granulometría que nosotros vamos a ir ingresando a la cinta. ¿Ya? En cuanto a los conceptos importantes que vamos a analizar, tenemos la geometría de la cinta, donde vamos a ver el ancho, el largo, la inclinación de los rodillos y la inclinación de la cinta, con algunos otros parámetros y factores de corrección, la alimentación, la capacidad, la velocidad, la potencia y la tensión. ¿Ya? En cuanto a las fórmulas, la capacidad de la cinta nosotros la vamos a calcular como la velocidad por la densidad por el doble del ancho. ¿Ya? Y esta capacidad nos va a quedar en toneladas por hora. Necesitamos hacerle cierta corrección a esta capacidad en función del ángulo de Artesa. ¿Ya? Este ángulo por lo general fluctúa entre los 0 y los 35 grados. Y se define como el ángulo que existe entre cada uno de los rodillos inclinados y la horizontal. Entonces acá si se fijan abajito, en esta figura, nosotros podemos ver los tipos diferentes de artesa con sus respectivos ángulos. Y esto lo saqué del capítulo 6 de cinta del López Jimeno. Así que se los voy a mandar también porque lo tengo. Y el profe también había quedado de mandar otro apunte el lunes, ¿sí o no, profe? Así es. Pero el lunes es feriado. Creo que sí. No, el Sí, profe. martes. ¿O No, no? el Sí, martes es feriado, profe. pero la USAC parece que dio feriado el lunes. Sí. Sí, lo dieron. Ah, sándwich. Confirmo. Sándwich. Ah, ya. Pero lo mando igual, no hay problema. Sí, y yo se lo adjunto. Sí. ¿Ya? Entonces, vamos a admitir a Carlos. Teniendo en cuenta esta corrección de capacidad, si ustedes tienen un ángulo de artesa de 0 grados, les va a dar, ese A de corrección va a ser igual a 0,0015, ¿ya? Y así sucesivamente con cada uno de los ángulos. Después en los ejercicios los vamos a ver. En cuanto al ancho de la cinta, ustedes tienen que ver que este ancho ya lo pueden considerar con respecto a la velocidad, donde van a tener que tener en cuenta que esta va a tener que ser acorde a la velocidad de carga y también va a depender del material a transportar. Que esta tablita también la vieron con el profe el lunes. Y vamos a tener la capacidad real, que va a ser el tonelaje por el número de viajes por 3.600 dividido en el tiempo de ciclo. ¿Ya? Hay una cosa importante, que hay una relación entre las capacidades que nosotros vimos, donde el DR, que si se acuerdan, era... Ay, vamos a admitir a Valeria. Ya, en este caso, acá. Nuestro DR o capacidad real va a ser igual a este A, que va a ser un coeficiente en función del ángulo de la inclinación, por dt. Que era dt, era nuestra capacidad corregida. ¿Ya? Y ahí podemos tener la relación entre las capacidades. Entonces, la capacidad corregida por el coeficiente del ángulo de inclinación va a ser igual a la capacidad real. ¿Qué otra cosa más tenemos que ver? Bueno, ahora nos vamos a las potencias, ¿ya? Vamos a tener P1, donde básicamente P1 va a ser igual a el coeficiente de roce de la correa, que es igual a 0,025, el Q,
que se los pueden dar o se puede calcular como QM dividido en DQ, donde QM va a ser igual al peso de las partes móviles que lleva la cinta en kilos, dividido en la distancia que hay entre los ejes de la cinta. ¿Ya? Tenemos este V, que para nosotros va a ser la velocidad de la cinta en metros por segundo. Este L, que va a ser la distancia entre los ejes de la polea, o la distancia de la cinta. Y el L sub 0, que va a ser la corrección por distancia, que se toma como 45 metros. Y eso dividido en 75. ¿Ya? Entonces acá, si se fijan, ustedes también pueden determinar el valor de Q si a ustedes les dicen o calculan el ancho de la cinta y ven qué tipo de instalación tiene. Si tiene instalación ligera, mediana o de 152 milímetros. ¿Ya? Y eso se lo pueden dar en el problema o ustedes lo pueden calcular a partir de esta tablita. Vamos al desplazamiento horizontal P2, la calculan de la misma forma con el I sub 1 que habíamos visto que era igual a 0.025, porque el coeficiente de roce, el I sub 2 que va a ser igual a 0.005, que es la pérdida de movimiento propio del mineral, el D sub R, que ya lo habíamos visto antes y lo deberíamos tener calculado al momento de ver la potencia, el, el largo y la corrección por distancia, que ya les dije que era 45 metros. Y después tenemos P3, donde también tenemos el DR, que deberíamos calcularlo, y acá nos aparece un H, donde este se refiere a la altura o elevación, ya sea en ascenso o descenso. ¿Cómo podemos calcular esto? Con la inclinación que nos van a dar y teniendo en cuenta el largo completo de la correa, entonces nosotros vamos a calcular esa altura con una relación trigonométrica, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Y finalmente tenemos la potencia del motor, que va a ser la sumatoria de todas estas potencias, P1, P2 y P3, dividido en esta eficiencia, ¿ya? Que por lo general va entre 0,85 y 0,95 y también la van a dar en el problema. Y bueno, en cuanto a la tensión máxima, nosotros vamos a tener esta tensión como un F por K, ¿ya? Y la tensión nominal que la vamos a definir como la potencia mecánica igual a SF por la velocidad dividida en 75. ¿Ya? Ese F, si nosotros tenemos la potencia determinada, o sea, acá con la potencia del motor, nosotros vamos a sacar, vamos a poder despejar este F, porque vamos a tener la velocidad y lo dividimos en el 75. Y ese F que nosotros vamos a sacar de acá, lo podemos multiplicar por este factor K, que lo vamos a ver en función del área del contacto, si nos dicen tándem o polea simple, y el tipo de limbo que nos den en el problema. También lo vamos a ver. Entonces tenemos este primer ejercicio, donde nos dicen que en una mina subterránea se extrae material de la explotación por sistemas de hundimiento. Se trata de extraer el material por medio de una cinta transportadora hacia la superficie. El material es previamente chancado, eso ya lo habíamos visto, con alimentación de un ferrocarril que cuenta con 10 carros de 18 toneladas cada uno. La densidad del material es 1.73. El tiempo de ciclo del ferrocarril es de 1500 segundos. La velocidad de la correa es de 2.5 metros por segundo, la inclinación de los rodillos es de 20 grados, y considerando una instalación ligera, eso es importante, el tipo de instalación para que nosotros podamos ingresar a las tablas, una eficiencia del 87% y un tensor de contrapeso y limbo desnudo de configuración Tandem 450. Otra cosa importante para poder ingresar a la tabla que le había mostrado anteriormente. Además, la correa tiene 500 metros de largo y su inclinación es de 2 grados. Entonces, ¿qué tenemos que determinar? El ancho útil de la correa, la potencia mecánica de la correa y la tensión máxima de la correa. O sea, las tres cosas básicas que vimos anteriormente. Entonces, vamos al desarrollo. Si se fijan, nosotros tenemos que el DR, o la capacidad, se corre, ahí sí, va a ser igual al tonelaje por el número de viajes por los 3600 dividido en el tiempo de ciclo. Entonces acá en el problema a nosotros nos decían que la alimentación
viene desde un ferrocarril que cuenta con 10 carros de 18 toneladas cada uno, ahí tenemos el tonelaje. Vamos a suponer que los 10 carros evidencian 10 viajes, ¿ya? Y tenemos la densidad del material. Entonces, si nosotros calculamos los 18, perdón, y el tiempo de ciclo que nos falta, que nos decían acá, que era de 1500 segundos. Teniendo esos tres datos, nosotros podemos calcular la capacidad total como los 432 toneladas por hora. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos faltaría en este caso? Nos faltaría la capacidad corregida. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, nos dicen que los rodillos tienen una inclinación de 20 grados, ¿ya? Por lo tanto, si nos vamos a la tabla, si nos vamos a los factores de corrección, ¿ya? Si el rodillo tiene 20 grados, lo corregimos con este valor, 0,0003. Entonces, multiplicamos eso por el valor de A, que va a ser igual a la velocidad, por la densidad, por el ancho al cuadrado. Como esto es lo que nosotros queremos calcular, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar este B cuadrado. Tenemos de esta ecuación, con la capacidad total versus la capacidad corregida, lo podemos hacer despejando y nos falta este A, ¿ya? ¿De dónde lo sacamos? Del ángulo de inclinación que nos daban acá. Nos dicen que el ángulo de inclinación es de 2 grados. Por lo tanto, nuestro coeficiente A va a ser 1. Y si nosotros decimos que nuestro dt es igual a los 0,003 por los 2,5 de velocidad, por los 1,73 de densidad, por el ancho al cuadrado, ¿ya? Y eso por el A igual a 1, igualado a nuestra capacidad total de 432, despejamos este B y nos queda 577,01 milímetros. ¿Qué es importante? Que si se fijaron en las tablas que yo les mostré acá, por ejemplo, los anchos de la cinta están en números cerrados. Entonces, si en este caso les queda 577,01 milímetros, lo aproximamos a 600 milímetros para poder trabajar con estas tablas. ¿Ya? No sé si queda alguna duda hasta acá, en el primer cálculo. Yo tenía una pregunta en la fórmula porque la B cuadrado antes salía como W. Perdón, sí. Entonces, ¿es B fórmula. cuadrado? No, Ya. es 2 ancho. Ya. Se me pasó ese 2, pero es el doble del ancho. ¿Ya? Solo que lo tomé como B cuadrado por la fórmula. Pasé las fórmulas del Excel al PPT y quedó B cuadrado, pero es 2B. ¿Ya? Cuando lo mande se lo voy a arreglar. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda? Si no, ¿Una para pasar a la potencia, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, Oscar, ¿sí se escucha? Sí. Es que, por ejemplo, hasta el momento solamente encontramos el ancho de la cinta, pero todavía no sabemos cuántos polinas tiene esa... Por ejemplo, sé que el ángulo es de 20 grados, pero no sé si tiene uno central y dos inclinados, o puede tener dos centrales y... ¿Cierto? Todavía eso no se sabe. No, o sea, en realidad no lo necesitamos para efectos de este ejercicio. Por eso, como solo nos piden el ya. ancho útil, nosotros utilizamos solo el factor de corrección como los 20 grados. Ya. En tu caso tiene 3. Ya, Es como gracias. lo que siempre se trabaja. Por lo El general. típico. ¿Alguna otra duda? Si no, para que pasemos a la potencia mecánica. Ya, entonces, seguimos. Para la potencia mecánica nosotros vamos a tener que determinar este P1, P2 y P3. ¿Ya? En este caso, si se fijan, el P1, bueno, acá, el I1 es un factor conocido, 0,025. El Q nosotros lo podemos calcular. ¿Cómo lo calculamos? A través de esta tabla. ¿Ya? Nos decían en el problema que eran considerando una instalación ligera. ¿Ya? Y nosotros calculamos nuestro ancho útil de 600 milímetros. Por lo tanto, si ingresamos a esta tabla,
con el ancho útil, y si sabiendo que es una instalación ligera, podemos determinar el Q igual a 38, ¿ya? Por los 2.5, que era la velocidad, por el largo que nos decían, que la correa tiene 500 metros, ¿ya? Por el factor de corrección, que serían los 45, que eso también es un valor dado. Si hacemos este cálculo, nos da 17,25 HP. Luego, si seguimos para calcular el P2, nos dice, sabemos el I1, que también es un factor dado, 0,025, el I2 también, 0,005, y el DR, que es la capacidad total, que la habíamos calculado acá como 432 toneladas por hora. ¿Ya? Y eso multiplicado de nuevo por el largo más la corrección del largo, dividido por 3,6 por 75, y nos da 4,3 HP. Y luego el P3, que es, usamos este mismo DR que calculamos anteriormente, pero ahora nosotros tenemos que ver la altura que nos estaban pidiendo, ¿ya? Y aquí, si se fijan, pueden generar esta relación trigonométrica con la inclinación de la cinta y el largo total. Si se fijan, ahí es donde sale el 500 por seno de 2 grados. Y dividido en los 10.000 nos da 27,89 HP. Luego nosotros todo esto lo sumamos y lo dividimos por la eficiencia, que según nos decían acá era de un 87%. Entonces nos da que la potencia mecánica va a ser igual a 56,93 HP. ¿Ya? ¿Queda alguna duda del cálculo de la potencia? Fernanda, yo pero no con los cálculos, sino con qué se refiere a ligera con respecto al material que se transporta o a qué cosa. Uy, se escucha muy, muy bajito. Ahora sí, ¿me escuchas bien? Sí. Uh-huh. El respecto a ligera, ¿se refiere a qué cosa? ¿Al material que va a transportar o La estructura. A la estructura. Es una instalación ligera, sí. Ah, ya, perfecto, gracias. Como liviana. Claro. Si se fijan, acá en esta tabla podía ser con instalación ligera, y si se fijan, los rodillos son más pequeños, instalación mediana con rodillos medianos, o instalación ya la más grande con diámetro de rodillos mucho mayor. A eso se refiere. Gracias. ¿Alguna otra duda en la parte de potencia? Fernanda, a mí me quedó una duda con los I1 y 2. ¿De dónde ¿Ya? los sacaste? Son valores fijos. Delante lo expliqué. El I1 es el coeficiente de roce de la correa y se toma como 0,025. Y el I2 es la pérdida de movimiento propio del mineral de la cinta y se toma como 0,005. Ah, o sea, siempre van a ser fijos. Claro. Ah, ya, gracias. ¿Otra duda? Ya. Entonces vamos a pasar a la tensión máxima de la correa, que es la tercera pregunta que nos hace el problema. Entonces, en este caso, tal como les decía, la tensión máxima nosotros podemos despejar este F como con la potencia mecánica que nosotros calculamos anteriormente, que nos dio 56,93. Entonces, tenemos este 56,93, pasamos multiplicando el 75 y la velocidad también la tenemos, que es 2,5. Despejamos este F, que son 1708,1 kilogramos. Entonces, la tensión máxima nosotros la vamos a calcular como estos kilos por un factor K. ¿De dónde sale ese factor K? De esta tabla. ¿Se acuerdan que en el problema a nosotros nos decían que era un tensor de contrapeso y limbo desnudo de configuración Tandem 450 grados? Entonces, nos vamos acá, buscamos esta configuración Tandem de 450, nos vamos al tensor de contrapeso y nos vamos a limbo desnudo, ¿cierto? Y acá tenemos limbo desnudo, o sea, el área de contacto, y nos da 1,16 el factor K. Por lo tanto, si lo multiplicamos, nosotros vamos a tener la tensión máxima, que serían los 1981,4 kilos. ¿Ya? ¿Alguna duda de esta parte? Básicamente lo que ustedes tienen que ir analizando es cómo ingresar a las tablas, porque
las cintas trabajan con hartas tablas y los cálculos de potencia no son muy complicados. Bueno, y el ancho de la correa, ustedes lo pueden calcular a través de la capacidad total y la capacidad corregida, o se los puede entregar directamente el problema, pero ahí tendrían que calcular otro factor, ¿ya? Que, por ejemplo, en este caso, a ustedes le entregan el ancho, pero van a tener que calcular otras cosas, ¿ya? Entonces, no sé si queda claro este ejercicio, o queda alguna duda, Sí, quedó claro. ¿sí? Ya. Entonces, ahora, bueno, teniendo en cuenta que ya como que de cierta forma soltamos un poquito la mano, nos vamos a ir al otro ejercicio y ahí les voy a ir haciendo algunas preguntas, ¿ya? Entonces dice, determinar la potencia necesaria para una cinta transportadora de 2 metros de ancho, si se fijan acá nos dan el ancho, que se utilizará para extraer el mineral cargado por un chancador instalado en el sector del lastre de la mina, que recogerá el estéril de la pala de cables, con un ángulo de artesa de 35 grados, con inclinación de 15 grados y con velocidades que llegan hasta 3.3 metros por segundo. La densidad del material es de 2.76 con esponjamiento del 38% y la distancia entre el chancador y el botadero es 1800 metros. Entonces, Alonso, si nosotros nos vamos a la capacidad de la correa, ¿qué densidad es la que vamos a tener que usar? La esponjada. Ya, súper bien. Entonces, cuando nos vamos a la capacidad, tal como decía delante, tenemos que la capacidad real va a ser la capacidad la capacidad por el factor de corrección. ¿Ya? Ese es 0,0035. ¿De qué dato del problema sale, Stephanie? Ok. No sé si alguien más la puede ayudar. ¿Diego? ¿Se escuchó o no? No, No, no se escuchó. nada. De ángulo de alteza. Ah, ya, perfecto. Entonces, como este ángulo es de 35 grados, nosotros tenemos este alfa que va a ser 0,0035. ¿Ya? Y tal como decía Alonso, eso lo vamos a tener que multiplicar por este 3.3, que equivale a la velocidad, este 2, que va a ser la densidad que nos daban a nosotros, de 2.76, dividido en 1 más el factor de esponjamiento, y ahí nos va a dar 2 toneladas metro cúbico, y el ancho, que de nuevo está al cuadrado, no se preocupen, es 2 veces, que nos daban también que era 2 metros y se ocupan 2000 milímetros, ¿ya? Y luego eso ustedes lo van a tener que multiplicar por el factor A minúscula, ¿ya? Y ese factor, ¿de dónde sale? ¿De qué parte del problema sale, Pablo? Pablo, ¿tienes micrófono? Sí, sí, pero no era de las tablas del ángulo de inclinación. Claro. Si se fijan acá, nosotros en la tabla nos sale específico el 15, pero podemos extrapolar que a un ángulo de inclinación 15 el factor va a ser 0.9, ¿ya? Y ahí nos va a dar la capacidad de la correa, ¿ya? Y ahora hacemos lo mismo en este caso, porque la segunda pregunta nos decía, determine la potencia necesaria para que esta cinta pueda extraer el material. Entonces nos vamos al cálculo de la potencia. Tenemos los 0,025, que son siempre los mismos, y el 190, ¿de dónde sale? Cristóbal. ¿Dónde lo podría encontrar?
Cristóbal, ¿tienes audio? Sí, pero no cacho, en verdad. ¿Alguien que le pueda ayudar a Cristóbal? ¿De ¿De la dónde tabla? podemos sacar? Ya, de la tabla. ¿Y con qué dato del problema entramos a la tabla del Q? Oscar, ¿cuál es el dato que nosotros tenemos que utilizar para entrar a la tabla del Q? ¿Distancia de la cinta? No. ¿Qué distancia? ¿La distancia total? ¿Los 1800 metros? Mm, mm, no. O sea, es que ahí está el Q, pero No, pues, o sea, nosotros tenemos que ver el Q en la tabla. Ya eso lo dijo tu compañero. Pero, ¿con qué valor ingresamos a esa tabla del problema? Creo que en el chat alguien pone. Ya, Isidora, súper bien. Con el ancho de la cinta, ya. Acá nos dicen que el ancho de la cinta es de 2 metros. Por lo tanto, si nosotros nos vamos acá a la tabla, voy a cerrar un poquito esto. Si se fijan, acá tenemos nuestro ancho de cinta, 2000 milímetros, y el valor que tenemos es de 190. Es nuestra única opción. ¿Ya? Entonces, por eso, acá tenemos los 190 del Q. ¿Ya? Luego, tenemos la velocidad que nos daban, que llegaba a 3.3 metros por segundo, y tenemos el largo, que salía en el problema, obviamente, de 1800 metros, con el factor de corrección de 45. Y calculamos el P1. Luego calculamos el P2 de la misma forma, pero ahora necesitamos el DR que nosotros sacamos acá, los 8316. ¿Ya? Y finalmente calculamos el P3 con el mismo DR y con la relación que yo les mencioné de el ángulo y la relación del seno con el ángulo de inclinación. ¿Ya? Entonces, por eso nos queda 1800 por seno de 15, y con eso y la eficiencia, que en este problema no la daban, pero se tomó como 0.9. ¿Se acuerdan que yo les dije que iba entre 0.85 y 0.95? Entonces el valor medio entre esos, 0.9, pueden calcular la potencia mecánica. Y eso es todo. No sé si queda alguna duda. Tengo una duda, sí. Ujú. ¿El 45 de dónde sale? El 45. Del L0. Sí, también lo dije. Es una corrección por distancia donde se corrige la puesta en artesa y el deslizamiento de la correa con poleas. Y se toma como 45 metros. Ah, siempre. Sí, Ah, ya. sí. El I1, el I2 y el L0 son factores constantes. ¿Alguna otra duda? Igual esta ayudantía es relativamente cortita por el hecho de que solo abarca correas. En las otras ya vamos a ver. La siguiente ayudantía es de panel, y ahí Sí. esa va a ser un poquito más larga porque son distintos ejercicios tipo PEP. ¿Ya? Bueno, esto Fernanda, igual, pero son más cortitos y solo abarcan cinta. Fernanda, el P3 sale como más o menos si es que la altura llega a ser negativa. Claro, porque tal como decía acá, o creo que no lo coloqué, pero la altura de elevación puede ser en ascenso o en descenso. Entonces, por eso sale ese más menos. Si te... ¿Puedo, Fernanda? ¿Me Sí, permite? profe, dele nomás. Si el P3, imagínate que fuera hacia abajo, mira los HP. Y mira los HP del P1 y el P2. Significa que tu sistema
va a entregar energía, vaya a entregar, no vaya a necesitar potencia, sino que vaya a poner potencia en el sistema. Y ahí, ¿se acuerdan que yo les toqué el caso de Pelambre? Que tienen un sistema de descenso de mineral en el cual cuando está cargada la cinta, ya está ingresando energía al sistema de la mina. Y no deja de ser no considerable. Claro, esa igual puede ser una pregunta que les pidan analizar la potencia mecánica en función de lo que está pasando. Si está ingresando de cierta forma energía al sistema o si está saliendo. Así que Sí. esa podría ser como una pregunta de prueba. Hay un ejemplo que hace muchos años atrás se usaban en las bicicletas para prender el foco un dínamo. Entonces, tú andabas en la bicicleta, daba la vuelta a la rueda, se movía el dínamo y el dínamo daba la energía y se generaba luz para prender el foquito de la bicicleta. Este es el mismo concepto. Está dando vuelta los rodillos van en bajada, ¿ya? Y se está generando energía. Y esa energía tú la puedes canalizar a través de un dínamo más grande. Eso. No sé si queda alguna otra duda. Les voy a subir esta ayudantía arreglando el 2 en vez de que se vea cuadrado. Les voy a subir el capítulo del libro porque igual es súper completo y ahí ustedes pueden ver como distintos ejemplos de cinta y cómo se van analizando en función de los rodillos y todo lo demás. Y les voy a enviar lo que el profe me tiene que mandar. Y yo creo que ahora podríamos ver como el segundo trabajo. Sí. Sí. Eso me gustó. Ya. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Acá tengo un ejemplo de trabajo del semestre pasado. Compartir. No sé si lo están viendo o si se ve la pantalla. Sí, Sí, se ve. todo correcto. Entonces, yo les voy a entregar el dato de la alimentación y la tasa de hundimiento. ¿Ya? Esto como todavía no, creo que el profe todavía No, no todavía me no. va a traer. Ya. Bueno, estos dos datos yo se los voy a entregar. Ustedes se van a tener que fijar la cantidad de turnos que van a tener y las horas por turno. Con esto ustedes van a poder sacar las toneladas por turno en función de la alimentación y el área a extraer por turno. ¿Ya? Eso obviamente lo van a ver más adelante con el profesor y con las clases y nosotros igual vamos a hacer como un tipo de ayudantía donde el profe enseña a calcular todo esto. Y bueno, después tienen que ver la distancia entre las calles, la zanja, el área unitaria, el número de zanja, el número de calles y las cartas de tiraje. ¿Ya? En cuanto a, bueno, después tienes que analizar el tipo de malla. Hay tipo de malla teniente, malla Henderson y malla espina de pescado. Ustedes van a tener que ver qué malla van a utilizar. Van a tener que calcular su cártir en función de la uniformidad, que también es un cálculo que se les va a enseñar como en clase. Dice Catir. ¿Cártir? No, en la anterior. Ah, verdad, falta una R. Ya. Y bueno, la tasa de incremento también se la van a dar ustedes y van a tener que calcular los OP, van a tener que ver las dimensiones de su galería en función de los equipos de cargueos que utilicen, ¿ya? Y con esto ustedes van a tener que generar un AutoCAD donde se va a ver el nivel de transporte y el nivel de producción con los piques de traspaso. Y la innovación que va a haber este semestre es que ustedes van a tener que ver a qué ángulo el mineral va a caer por estos piques de traspaso, ¿ya? Pero de forma didáctica, con cosas que tienen en la casa. Entonces puedes crear, por ejemplo, un pique de traspaso con conos de toalla nova
y ingresándole diferentes tipos de material. Teníamos pensado porotos, azúcar y lentejas, ¿cierto, profe? Sí. Tienen que ser 4, no se me ocurre. Garbanzo puede ser el otro. Ya, Claro. pero, ¿le explico, Fernando? ¿Me Sí, permite? dele nomás, profe. Dele nomás. Ya. Muchachos, ¿cuál es la idea? Antiguamente, cuando se trabajaba en el laboratorio, ya el segundo trabajo era un trabajo completamente práctico, ya, donde ustedes tomaban una cantidad de roca y la pasaban por los chancadores del laboratorio, obtenían un material granulométrico y ustedes tenían que probar ya un pique de traspaso. En forma genérica, un pique de traspaso es un elemento o diseño dentro de la faena minera, en la cual ustedes, por el efecto de la gravedad, pasan el material desde una cota superior a una cota inferior. Ya, ahora, si lo llevamos a cosas prácticas, esta cosa práctica es, tienen un tubito, y en ese tubito ustedes le echan roca y tienen que recogerla por abajo del tubito, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el concepto importante? Es que si ustedes le echan roca de cierto tamaño a ese tubo se puede trancar, ¿ya? Y la idea es que no ocurra eso, ¿ya? Pero para que no ocurra, ustedes tienen que encontrar los límites. Entonces, yo todavía no se lo explico, se lo voy a explicar en la próxima clase cuando tengamos, ¿ya? Pero, como dijo Fernanda, vamos a hacer la innovación a este proyecto. Este proyecto es de una mina subterránea de Panel Kevin, ¿ya? Y la innovación está en que ustedes por grupo, ¿ya? Van a tener que hacer lo mismo que hacían en el laboratorio, pero lo van a hacer en sus casas, ¿ya? Obviamente, traten de usar el tubo que esté limpio para que no ensuciar ni el azúcar, ni los porotos, ni las lentejas, después los van a retar, ¿ya? Y después me van a decir, oh, el profe me hizo gastar 1 kilo de poroto. No, sí se puede reutilizar, se puede. ¿Ya? Entonces, el concepto está, y les voy a dar un ejemplo. En el mismo tubito que tiene Fernanda ahí en el AutoCAD, ¿ya? Pero no van a hacer la abertura en B, sino que van a hacerlo directo, un tubo directo. Entonces, en ese tubo, ustedes van a echarle una cantidad de legumbres, lo que sea, lentejas, porotos, lo que sea. Y van a tapar el tubo por la parte inferior y por la parte superior. Lo van a llenar hasta un cierto nivel. Después les voy a explicar qué es lo que significa la capacidad y la operatividad de un pique de traspaso, ¿ya? Le van a sacar la mano y van a ver si el material corre o no corre, ¿ya? Y eso lo van a hacer con los diferentes elementos que ustedes tienen, porotos, lentejas, ¿ya? Arroz puede ser también. ¿Verdad? Y después de eso ustedes le van a ir dando inclinación al tubo. Y van a tener un tubo vertical en 90, después lo van a bajar van de 10 en 10. 45, pues. No tanto, 80, 70, 60, Ya. hasta 60 grados, no lleguen menos de 60 grados, no tiene sentido hacerlo de menos de 60, ¿ya? De 60 a 90, ¿ya? Y hacen las mismas pruebas, ¿ya? Ahora, hay una estadística, de ahí se las voy a pasar en un paper, ¿ya? Que dice, para que una prueba sea válida tengo que repetirla 10 veces, es como el pegarle el martillo Smith, Entonces, y repite la prueba 10 veces con un ángulo y con otro ángulo, ¿ya? Y con eso ustedes pueden determinar si el material fluye o no fluye, y pueden comprobar unas teorías que existen acerca de este material, o sea, de este diseño, ¿ya? Para que en la vida real, en la mina, el material fluya, ¿ya? Existe una relación de diámetro en este caso de colpa versus diámetro de pique, ¿ya? Y para que se cumpla eso, le colocan parrilla en la parte superior. En las parrillas, no sé si saben lo que es una parrilla, pero un arnero sé que ustedes saben, ¿ya?
Entonces colocan es como ponerle un arnero en la parte de arriba del pique de traspaso y ustedes van dejando pasar el material, y si pasa por el arnero significa que no se va a trancar. Pero ustedes tienen que al final de sus pruebas ya determinar esas correlaciones. Y ese sería el segundo trabajo. O sea, el diseño más el trabajo en grupo que ustedes tienen que hacer ahí, jugando con lo que hay en casa. Claro, como son 4, se podría repartir cada uno un material. Claro. Y ¿cómo lo podríamos hacer, profe? ¿Como en video? Sí, esa parte sí o sí va en video. Ya, Video y para que cálculo. nos muestren sus resultados. Video y cálculo. El video para saber si realmente lo hicieron. Claro. Es como la prueba de la verdad. Profesor, Y Te escucho. lo que hay que analizar es la velocidad con la que cae o si es que cae. No, si es que cae. Ya no, Ya, no la velocidad, no tenemos acá, de hecho tú no tomas el peso o el diámetro. Ustedes lo pueden agregar como un dato interesante. Ya la velocidad con la que cae. Ahora, ¿cómo se prueba la velocidad con la que cae? Cuando le colocan la mano debajo del tubito, ya sacan la mano y que caiga completamente todo. claro, ahí le toman el tiempo y van a Si es tener que la cae. distancia que recorre el material. Si es que cae. Eh, Les vamos a poner algunos tips ya de cómo hacerlo. Voy a ver si yo aquí en la casa puedo previamente realizar esa experiencia, porque la idea es que el material que usen ya tenga diámetros equivalentes, diferentes. Ya, yo sé que el azúcar con respecto o puede ser sal, el azúcar con respecto a la lenteja o a los porotos tiene diferentes diámetros, ¿ya? Y eso es lo otro, que de alguna forma se la van a tener que ingeniar para calcular ese diámetro equivalente. Un tips ya es que usen un cuaderno cuadriculado de matemáticas, ya, como eso lo pueden medir, y ahí colocan un porotito arriba de eso y ya, aproximadamente es como un cuadradito y medio, y ahí calculan cuánto. Y se asume siempre que es una esfera, ¿ya? O sea, ese poroto al final se convierte en una esfera sacan un diámetro equivalente. Más que nada, como todavía el profe no lo empieza a pasar, es para que tengan una idea de cómo va a ser el segundo trabajo, ¿Mm? ¿ya? Lo que tiene que tener, tiene que llevar AutoCAD, tiene que llevar Excel también, con todos los cálculos asociados, porque sobre todo para los cartil, las tasas de incremento, tienen que calcularlo a través de Excel. Y obviamente los equipos de transporte, las dimensiones de las galerías y las mallas que ustedes van a utilizar para realizar su diseño. Es básicamente que ustedes diseñen estas dos configuraciones del panel cable, ¿ya? Y con la variante, obviamente, de ver qué es lo que pasa en los piques de traspaso en función del material que nosotros le vamos ingresando, que es como la parte práctica que van a hacer este semestre. Y con eso ya más que suficiente. Exacto. Estaría zanjado el laboratorio. Abiertas las preguntas, muchachos, para ustedes. Ya en la próxima clase ya vamos a tener ya el proyecto ya completo para hacer la entrega. Ujú. Sí. Ahí van a ir todos con su alimentación y con la tasa de hundimiento. Claro, Por grupo. ahora en este momento, si no porque el panel Kevin se deben acordar del sistema de explotación, que lo hicieron hace no sé cuántos semestres atrás, ¿ya? Pero se los vamos a recordar en forma fehaciente ahora. Claro. Y también, bueno, van a ver todo lo que es el cargueo y el transporte en este tipo de método de explotación para la segunda PEP. ¿Ya? Es En esa básicamente materia. enfocado en esto. Ujú.
Así que no sé si queda alguna duda, consulta. Ya muchachos, si no, estaríamos por hoy día. Ujú. Sí, ya son 10 para las 9, así que Sí. Que tengan un buen largo fin de semana. Yo, de hecho había programado para el lunes, pero me dijeron no, no hay que hacer nada. Están libres. Entonces, le voy a mandar las materiales a Fernanda para que se los distribuya a ustedes. ¿Ya? Y con eso Ya, profe. estaríamos. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Voy a dejar de grabar. nos vemos, chiquillos. Chao,